Todos sabemos que el consumo de cigarrillo puede producir diversos tipos de enfermedades y graves afectaciones a la salud, varios tipos de cáncer, especialmente de pulmón, hasta problemas cardiovasculares y mucho más. En general, el tabaquismo puede afectar casi todos los órganos del cuerpo y producir una gran cantidad de enfermedades que ni nos imaginamos, además de causar la muerte de 8 millones de personas al año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces, ¿por qué aún así fumamos? ¿Qué es lo que hace que busquemos el placer inmediato con el fumar e ignoremos las afectaciones a largo plazo? ¿Por qué a los fumadores les resulta tan placentero hacerlo? Hablamos de esto porque también puede ser un asunto de familia. Carajo, ¿y ahora? Se me acabaron los cigarros y no vine por la mitad de esto. ¿Será que voy a la tienda por un paquete? No, pero es que yo cómo voy a salir con este calor. Bueno, aunque si me fumo este pucho ahora, luego me va a estresar. Que no va a tener que fumar. Yo más bien lo voy a guardar como premio para cuando termine esto. No, pero es que un tinto sin un pucho. ¿Será que sí salgo? No, pero es que yo he fumado mucho hoy. Qué vicio tan pendejo. ¿Qué tal que me dé un cáncer? De por sí ya mantengo ahogado. Aunque si me lo fumo, se acaba la tentación. No, pero es que me quedo sin el pucho de la mañana. Y yo mi puchito de la mañana sí lo necesito. Y el del baño. No, y el de después del desayuno. Y el de antes de salir para ir a trabajar. No, ya que prendamos esto. Ah. No. Ni modo, tocó salir. Liliana, Rodrigo, ¿qué decir sobre este video, sobre lo que le pasa a este hombre? Es un dilema, digamos medio jocoso, pero realmente es lo que enfrenta a una persona que tiene la necesidad de la nicotina, del cigarrillo y de cualquier otro alterador del estado del ánimo. Entonces, allí se ve chévere, pero para la persona que está detrás realmente no es tan chévere porque es el conflicto diario, en todas sus dinámicas. Es saber que no le está haciendo bien, pero es la incapacidad de parar. Y la incapacidad de parar es una de las principales características de la adicción, ¿ya? Ese cuento de que solo con la voluntad se puede, pues no es tan cierto, más adelante vamos a ver por qué, pero es un conflicto diario, con cualquier alterador del estado del ánimo. Puede ser incluso químico o no químico. Sucede lo mismo con el adicto a las compras y a otro tipo de cosas. Rodrigo, imagino que esto te trae recuerdos. Muchos recuerdos, además me parece muy pasivo. Bueno, es un dramatizado, realmente no lo está sintiendo, pero ahí en ese momento es... Uy, yo ya me lo hubiera fumado y de pronto un pedacito si no tuviera dónde comprarlo. Pero lo importante era ir a proveerse de cigarrillos, porque no puede faltar, el cigarrillo no puede faltar. ¿Usted fuma, Rodrigo? Dejé de fumar hace 7 años. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hice? Bueno, es difícil, pero... Porque Liliana decía que solo con voluntad no se puede, ¿está de acuerdo? Sí, hay que meterle un poquito más de factores, hay que prepararse mentalmente también para que esa adicción vaya saliendo del organismo por cuestiones sociales, como uno lo hace al comienzo, en el inicio del vicio, pues ver a ver cómo estamos afectando y ser consciente de que está afectando, porque uno nunca es consciente de que está afectando a otros si está fumando. O sea, pues corre para allá, o sea, corre para allá usted, yo porque me tengo que correr. Ah, es que yo tengo libertad. Sí, yo también tengo mi libertad, entonces mi libertad es fumar. Ahora estoy fumando cigarrillo. Si estuviera fumando otra cosa, de pronto ahí sí, vaya para la esquina o
o escóndase o haga otras cosas. Pero el cigarrillo, bendito sea, yo lo cogí a los 13 años y hace 7, es decir, casi más de 40 años fumando cigarrillo, pero fumando, ¿no? No, Liliana, como pedagoga experta en adicciones, ¿qué decir precisamente sobre esto, sobre por qué fumamos a pesar de que sabemos que es malo? Te decía ahorita que es una característica de la adicción. Es decir, a veces escucho de pronto personas que trabajan en colegios o algo así, es que a los muchachos hay que enseñarles que es malo. Saben que es malo, saben. Es decir, el que está tomando alcohol, el que está fumando cigarrillo, que en este caso es digamos que la sustancia que estamos debatiendo, el que está apostando en el casino, sabe que no es lo mejor, pero no logra parar. ¿Ya? Porque es una de las características principales, es decir, y esa es la característica que separa un hábito de una adicción. Yo puedo tener un hábito, pero lo suspendo, me da un poquito duro, pero lo puedo suspender, puedo mantenerme abstemia de ese mal hábito que estoy queriendo, digamos que dejar de lado, pero cuando tú intentas y no lo logras, es porque ya dejó de ser un hábito y empezó a ser una adicción. ¿Eso qué significa? Significa que tu cuerpo, tu biología, ya registró la sustancia o el comportamiento. A nivel del cerebro límbico, que es nuestra fábrica, digamos, de químicos, que tiene que ver con todas las emociones, ya el circuito de placer se activó. Entonces, así sepa que no me hace bien, es como la adicción al azúcar, ¿ya? Si me voy a comer un chocolate y estoy en un régimen, sé que no, pero la tentación siempre está. Y esa tentación no es solamente falta de voluntad, por eso yo decía que la voluntad no es suficiente, sino que todo tu cuerpo, desde la parte límbica de tu cerebro, tus vías dopaminérgicas y el circuito de placer, te está mandando señales para que se active el deseo. ¿Qué tan placentero era fumar, Rodrigo? Mira que a propósito de eso, yo vivía con mi abuela en la infancia y la pubertad, y había una fábrica de tabaco. O sea, de eso vivíamos. Incluso yo colaboraba con esa fábrica de tabacos y mi abuela se sentaba prácticamente en las horas de la tarde, noche, prendía un tabaco, rezaba el rosario y pues obviamente que el rosario era obligación, había que estar ahí. Entonces yo me sentaba al lado de ella, ella se fumaba su tabaco, rezaba el rosario, pero nunca. Y además tenía una tienda y se vendían los cigarrillos. Se hacían los tabacos, los fines de semana se cambiaban por más tabaco. Se alistaba el tabaco para producir esos tabacos, pero digamos que no teníamos adicional, o no era placentero pues fumar. Inclusive me gané una pelea una vez porque me robé un piel roja para dárselo al administrador del parque y se me olvidó entregárselo. Entonces me quedó en el pantalón y bueno, hasta ahí. Entonces peor ir a fumar. Digamos que después mi abuela ya falleció y ya empieza uno como a rescatar esos momentos de soledad o algo y todo eso, entonces como que, y con los amigos, entonces íbamos al cine y eran los que nos sentábamos allá en las primeras filas. ¿Desde qué edad? A fumar escondido, 13 años, 12, 13 años. Pues También eso tiene que era ver, totalmente prohibido para menores de edad, obviamente. tuvo que ver entonces mucho el tema emocional también en ese momento. Sí, había pues un tema de soledad, yo creo que también hay que verlo, o sea, el cigarrillo terminó siendo un acompañante de muchos momentos de soledad, entonces si vos estabas por ahí, pues un cigarrillito y como dice, para reflexionar, para pensar, entonces eso hacía que tuvieras más tiempo. Bueno, hay que recordar que habían también estereotipos. O sea, habían presentaciones publicitarias, tanto en televisión como en las vallas o donde uno iba, incluso los supermercados. ¿Te acuerdas que hoy ya está prohibido totalmente la exhibición de los cigarrillos y de las marcas? Entonces eso lo hacía uno como más fuerte, más guapo, más dominante frente al ambiente en que estuvieras, porque fumaba, y si además fumaban la marca que era la que imponía el estilo. O sea, una cosa era fumar acá un producto nacional y otra era un importado donde vos te sentías muy fuerte. Eso marcaba mucho el hecho de fumar, inclusive. Habían compañeros que lo hacían sin ser fumadores habituales, solamente por estar en el círculo. Ese es, creo que el fumador que cuando toma, fuma. ¿Por qué ese significado? ¿Por qué ese poder? ¿Por qué pasa esto con el cigarrillo? Más adelante lo seguimos hablando. Vamos a una pausa para comerciales en Asunto de Familia.
Liliana, ¿por qué se le da ese significado entonces de poder, de estatus al cigarrillo? Hay un sistema de creencias asociado a todas las adicciones que realmente es lo que de fondo más impulsa a una persona que tiene la predisposición a generar una adicción a que la genere. Y básicamente una de esas creencias es la imagen lo es todo, ¿ya? Entonces, si en mis recursos internos no está tener un criterio claro de no me importa el juicio del otro y ser auténtico y ser genuino, sino que necesito que el otro me valide, muy seguramente voy a terminar desarrollando conductas y comportamientos que me den una falsa imagen. Y hay que entender que las adicciones generan 3 falsas sensaciones, Kate. Es la falsa sensación de placer, falsa sensación de bienestar y falsa sensación de control. Si yo necesito sentir que tengo el control, aunque no lo tenga, y ese alterador del estado del ánimo me proporciona esa sensación, pues eso es lo que va a hacer que yo me fidelice con ese hábito que después se me va a volver adicción y no voy a lograr parar. Entonces sí es muy importante de qué careces tú, ¿ves? Porque finalmente eso es lo que te está catapultando a que tú uses un alterador del estado del ánimo o el otro, ¿ya? Que puede ser una sustancia, puede ser un comportamiento. La verdad no importa el alterador del estado del ánimo que uses, solo que sí hay que tener en cuenta que cuando son sustancias legales, como en este caso el cigarrillo, y pasa con el alcohol, es que creemos que porque es legal es bueno. Pues si lo permiten y es legal, yo lo puedo hacer, ¿ya? Y no todo lo que es legal es bueno. Esa es otra falsa creencia que la sociedad ha instaurado para que nosotros terminemos desarrollando, digamos que algunas condiciones de comportamiento y conductas adictivas que pues no son sanas, pero pues que convienen en el sentido de que consumen más. Rodrigo, ¿tienes hijos, hijas? Sí, 3 hijas, 3 hermosas hijos. además. ¿Ya son mayores? ¿Son mayores? ¿Fumadoras? Ninguna. ¿En algún momento lo pensaste cuando fumabas? No, la verdad que no, fíjate que pues el tema generacional, que es lo que contaba ahora de mi abuela y fumadores en la casa, pero digamos que no veía, mi papá era muy buen fumador además. Incluso recuerdo que yo le di de mi cajetilla un cigarrillo a mi papá siendo el menor de la casa y él miró así y me lo recibió. A mi hermano mayor le golpeó y le quitó los cigarrillos. Entonces pasaron 7 años para que él dijera, pues este ya está fumando, ya tiene 18. De que lo normalizara. Exactamente. Entonces digamos que si fuera una parte genética, que la doctora sí nos puede decir si eso genéticamente va a ser como para que, o por el hábito de fumar. Sí, porque fumabas delante de tus hijas. Fíjate no? que eso no, eso sí lo tuve, como eran tan pequeñitas, yo me salía a fumar. O sea, mientras no teníamos hijos en el matrimonio, yo sí fumaba delante de mi señora. Es un acto de amor además de mi señora haberme recibido con el cigarrillo, así como lo hacían los amigos, pero bueno, los amigos al fin y al cabo éramos, hoy no te toleran fumar. No, pues están los Entonces, espacios afortunadamente libres. afortunadamente lo dejé. ¿En qué momento? ¿Por qué? Bueno, entonces decía de esa aceptación porque empezó también a haber un rechazo y ese rechazo se notó socialmente y en manera masiva, entonces incluso con las normas, con la ley, tratando de prohibir el cigarrillo, pero nosotros teníamos una defensa a los fumadores, era que le estábamos aportando a la salud, entonces que nos dejaran que nosotros nos muriéramos, que todavía lo decimos con el licor y el cigarrillo, si le vamos a ayudar a la salud al otro, entonces grave, pero sí vienen a temas de salud, temas sociales, ese rechazo que hubo definitivamente es tenaz porque pues un fumador ya tiene que hacerse a una parte, a una distancia, te pierdes el diálogo y si eres un buen conversador pues ni modo. Entonces esa parte empezó a decir, ya es hora como de que esto no va. El 31 de diciembre nos reuníamos en Tuluá, toda la familia de mi señora, casi 4 hombres, 5 mujeres, y solo fumábamos 2 de 14 que nos reuníamos. Y entonces sí, los 2 nos teníamos que ir para la esquina y cuando veníamos, ahí vienen de fumar. Pues nuestras parejas no decían nada, pero los demás que no estaban acostumbrados inmediatamente tal, entonces ahí empezó. Entonces el diciembre próximo yo tomé la decisión de no dejar de fumar en ese mismo día, pero sí de proveerme de cigarrillos porque el 1 de enero es fatal, o sea, no consigues una tienda abierta, no consigues nada de cigarrillos. Así es. Me aperé y me quedó media de cigarrillos el 1 de enero
cuando me levanté, tapada. Entonces yo dije, no la voy a destapar, y duré con esta cajetilla 15 días sin abrirla. Hasta que alguien me dijo que le regalara un cigarrillo, se lo regalé y de una vez le regalé a media, y desde ahí hace 7 años no volví a saber del cigarrillo. ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Hubo algo previo? ¿Fue solo voluntad? No, digamos que fueron todos esos factores de decir, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ya me tengo que ir del apartamento para el parque a fumar. Entonces, al contrario de que cuando obtuve la adicción sentía acompañamiento, soledad, aquí estaba tratando, era que me estaban rechazando, o sea, que me iba a quedar solo era por mí, no porque yo tuviera un momento de soledad. Entonces, eso yo creo que me llevó a que, no, definitivamente estoy que dejarlo porque me están dejando por fuera. Liliana, pero eso, digamos, por ejemplo, la sensación de placer del cigarrillo, ¿cómo explicarla? Digamos que cuando se desarrolla una adicción, digamos que la premura es la necesidad de gratificación inmediata, ¿ya? Y pues socialmente nos enseñan digamos que a buscar ese tipo de picos de placer que no son genuinos. Es decir, no es porque tus recursos internos están haciendo que tu dopamina y serotonina se activen haciendo cosas que te contribuyan, sino que lo quiero ya, lo necesito ya, lo tengo ya. ¿Listo? Entonces, esa necesidad de gratificación inmediata es la que impera allí. De hecho, cuando hacemos procesos de rehabilitación, lo que le enseñamos al paciente es que conozca también su cerebro, que empiece a encontrar dinámicas mucho más placenteras que el consumo, ¿ya? Que no tengan que ver. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el círculo vicioso por el círculo virtuoso, ¿ya? Entonces, que ese paciente encuentre qué le genera más placer. Leer un libro te genera más placer, ir a hacer deporte te genera más placer. ¿Qué te genera más placer que el acto de consumo en sí? Para lograr que ese paciente a largo plazo logre la abstinencia y esa abstinencia se convierta en sobriedad, porque no son la misma cosa. La abstinencia es no hacerlo. La sobriedad es que mi estilo de vida cambió tanto que ya no necesito el alterador del estado del ánimo, porque esta nueva personalidad, diferente a la personalidad que generó la adicción, ya no lo necesita. Básicamente el que llega a una adicción es por ausencia de recursos internos, no lo hace una mala persona, ¿ya? Solo que en el momento en que empezó a desarrollar la adicción, no tenía recursos internos para liderar momentos estresantes, emociones negativas, bueno, que se dicen que son negativas porque realmente ninguna emoción es negativa, nos está mostrando algo. Entonces, ante esa incapacidad de liderarme y de autosostenerme emocionalmente, busco un alterador del estado del ánimo que me ayude a evadir ese malestar emocional. Cuando hacemos rehabilitación con una persona, en este caso, por ejemplo, Rodrigo logró empezar a establecer hábitos y rutinas diferentes, y te aseguro que en muchas formas, Rodrigo en este momento, a nivel de personalidad, ya tiene muchas cosas diferentes al Rodrigo que fumaba. ¿Reemplazaste la adicción por otra adicción? No, pero sabes que me hizo acordar la doctora Liliana de un espacio que no he hablado, que es el ejercicio del oficio como periodista. Entonces vámonos a la redacción del periódico en los 80 y algo. Ventilador, no aire acondicionado, computadores grandísimos, cenicero y máquinas de escribir al lado porque habían los dos componentes. Entonces, tinto y cigarrillo. Entonces, fumaba y escribía, y se volvió tal el matrimonio de escribir con el cigarrillo que era, si no fumo, no escribo. Entonces, para poder fluir, había que fumar. Entonces, después vino el aire acondicionado y las redacciones se recogieron, entonces prohibido, porque obviamente el que no fumaba quedaba impregnado por el aire acondicionado, además de la salud, claro. Además ya un problema de salud, entonces ya nos teníamos que volver a salir de la redacción a fumar, entonces ya se volvió lo contrario. Si no fumo, no me inspiro, no escribo. Ese era, pero entonces ya aquí, si me paro, pierdo el hilo. Entonces tenía que terminar sí o no la nota y después irme a fumar. Entonces, todos esos factores que decía ahora, que son de rechazo prácticamente, no fume. Y ya no es tan cool. En el inconsciente, entonces entonces nos salimos de ese círculo. Pero cuando yo definí no volver a fumar, pues la verdad, dejé más bien el cigarrillo y por unos días el licor. O sea, me demoré como 15 días para aceptar el reto de que me sentaba a tomarme unos tragos y no fumaba.
Ahora le vamos a dar la bienvenida a otro invitado que sí es fumador, pero primero vamos a ver el podcast de Manuela para poder seguir esta discusión en Asunto de Familia. Hoy aquí en Familia Sin Filtro vamos a quitar los moralismos y los mitos alrededor del acto de fumar y vamos a entrar en el caso de una mujer que pasó por ese proceso y hoy día es una mujer libre de humo. Bienvenida. Yo soy Caterina Arteaga, soy comunicadora social y periodista. Toda mi vida he trabajado con la comunicación haciendo proyección social. ¿Qué la llevó a probar el cigarrillo la primera vez? Hay una canción de un músico cubano que se llama Oscar Huerta. La canción dice: la historia del tabaco la inicié un día gris. Con una compañera de la universidad que fumaba muchísimo, nos fuimos caminando desde la universidad hasta Chipichape. Desde Univalle hasta Chipichape. Y ese día en medio del aguacero empecé a fumar. Me gustaba, lo disfrutaba, era muy feliz fumando. O sea, realmente eso me daba felicidad y fumaba muchísimo. ¿Cuántos años duró? Yo fumé eso fue en el 96 y fumé hasta el 2012, seguido y muchísimo, como la bandera mueca prácticamente. ¿Cómo describiría la relación que tuvo con el cigarrillo durante estos años? Usted nos dijo que había sentido felicidad, pero además de eso, ¿qué representaba para usted? Seguridad, el cigarrillo te da seguridad, o sea, te sentís grande, te sentís importante, intelectual, en un lugar como la universidad, es el espacio, o sea, donde están los que fuman. En ese momento para mí era el que estaba en onda, pero yo no lo hacía por eso, la verdad es que a mí me generaba tranquilidad y yo lo disfrutaba. ¿Qué la lleva a usted a decidir terminar con este vicio y ser una mujer libre de humo? Mira, yo nunca había pensado ser mamá. Cuando yo me casé no había pensado ser mamá. Y entonces yo tomé la decisión de ir a donde un médico y decirle: venga, ¿qué pasa si yo quiero tener un hijo? Mi ginecólogo de toda la vida me dijo: no, mire, usted tiene 35 años, ya estaba grande para tener hijos, o sea, pero además usted, que lleva fumando más de 20 años, pues casi 20 años, usted tiene el cuerpo de una mujer de 60. Entonces usted tiene que pensar muy bien si usted cree que usted es capaz de dejarlo. Entonces no fue como que yo me obsesionara con eso ni nada, ni tampoco salí de allí diciendo voy a dejar de fumar, no. Pasó una cosa muy particular, en ese año de mi vida hubo muchos cambios, yo entré a trabajar en una empresa, el jefe, el que yo tenía en ese momento, era cristiano. Y un día cualquiera me dijo: yo quiero que tú vayas a la iglesia, a mi iglesia. Y pues, open mind, yo dije, pues chévere. Por alguna cosa muy extraña, yo empiezo a entrar como en un estado de meditación profunda y empiezo a sentir que algo me decía que si yo quería tener un hijo tenía que dejar de fumar. Y yo, que me fumaba casi una cajetilla, salí de ese día y nunca más volví a fumar. Y creo que también me sorprendía, ¿no? Ya cuando miro al espejo digo: pucha, yo dejé de fumar. De un día para otro, como fumaba, soy capaz de hacer lo que yo quiera. Como te digo, ni me volví cristiana, ni nada de eso, simplemente eso pasó en mi vida. Y creo que cuando la gente decía: dejaste de fumar, creo que alguien puede inspirar para que también crea en sí mismo que lo puede hacer, si le está haciendo daño, si no lo disfruta y le genera trauma, lo que sea. Muchísimas gracias por contarnos su historia. Con mucho gusto. Esto ha sido bien inspirador, porque yo también he sido fumadora y me parece increíble ver estos casos. Ustedes y yo ya saben que nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. Chao. Cristian, ¿hace cuánto fumas? 5 años, diríamos, más o menos. 5 años, o sea, a los 18. Sí. ¿Por qué empezaste a fumar? Digamos que fue una decisión en cuanto a mi círculo. Yo estudiaba en la Autónoma y tenía un círculo como de amigos que les gustaba fumar mucho después de clases o salir y era como parte de la actividad de ellos. Y entonces me picó la curiosidad alguna vez y empecé, o sea, digamos, me fumé un cigarrillo, luego volví otra vez en otra reunión a fumarme otro porque me gustó y así como que fue aumentando hasta que ya fue parte del diario, o sea, digamos, ya fue que cada almuerzo me fumaba uno o cada 2 días me fumaba uno, hasta que sí, ya, o sea, como que fue en aumento. Entonces, ¿En qué actividades?
¿O en qué momentos? Más que todo era eso, como estando junto a personas, o sea, como que los amigos que me habían, con los que había iniciado fumando, era más que todo con ellos, o sea, como no, tenemos un descanso, vamos a fumar un cigarro, o estamos tomando cerveza, ¿por qué no nos fumamos uno? Sí, ¿entiendes? Como que, no, estamos en una reunión, pues salgamos a fumarnos. Sí, así como más que todo social, era siempre casi en el ámbito social. Ya cuando empezó a ser personal fue cuando yo, una vez, yo me acuerdo más o menos, que era como una vez que yo estaba solo y dije, almorcé y estaba muy lleno y dije, quiero ir a salir a fumar. Y yo decía, yo estaba solo y dije, no encuentro a nadie con qué, entonces voy solo. Y ahí empezó, fue como que, bueno, entonces ya sé que no tengo que hacerlo con alguien más, sino que puedo ir tranquilamente. Entonces, pues, digamos que empezó así. ¿Y ahora en qué momentos lo haces? Muy variado, como te he dicho, yo he estado tratando como de regularlo. No digo que lo pare porque hay que ser consciente, obviamente, no estoy diciendo que no lo para, pero depende, ¿sí? O sea, hay días en los que no, hay días en los que puedo fumar uno en la tarde al almuerzo, digamos así como hora de descanso, y después otro en la noche, pero más que todo eso, como que en la tarde o en la noche, como no es muy en la mañana, no me gusta despertarme a fumar y viceversa. ¿Qué sensaciones? ¿Cuál es el placer que da el cigarrillo? Es que eso es complicado porque es que no te puedo decir que sea como un psicoactivo o lo que sea, o como otro. Siento que la nicotina más que todo aplaca como un poquito, o sea, ya uno después de fumar tanto tiempo no de pronto uno no nota tanto, pero cuando le dicen a uno, no sé, si alguna vez has tenido una experiencia con otra persona que fuma, quizá a veces uno se embomba, o a veces uno como que le ayuda como a bajar el estrés de pronto, la ansiedad. Yo lo relaciono con eso porque yo soy una persona muy ansiosa, he tenido mucha ansiedad, o sea, he sufrido ansiedad con los años, y digamos que cuando yo me siento muy ansioso o me siento muy estresado, recurro a eso, entonces lo relaciono con que me ayuda como a poner un poquito más estable. Lo que hablábamos ahorita, Liliana, todo este tema emocional y todo lo que implica. Sí. Y allí Catherine, tiene mucha validez por qué recibe el nombre, para los que nos movemos en el gremio de la rehabilitación de adicciones, alterador del estado del ánimo. ¿Ves? Él tiene una base ansiosa, entonces va a buscar algo que le ayude a aplacar la ansiedad, ¿ya? Que es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con el consumo de alcohol, que casi siempre hay una base depresiva. Vamos viendo, entonces esto también es un tema de salud mental, en el sentido de que hay muchas personas que llegan a una adicción porque tienen de pronto algo de base que nunca se diagnosticó, porque nunca hizo el ruido suficiente en tu vida para que tú le prestaras atención, ¿ya? Entonces, en el momento en que Cristian, por lo que nos socializa, empieza a fumar, ¿qué pasó con Cristian? Estaba tensionado, tenía una tensión interior, tenía un momento de estrés, muy seguramente a Rodrigo le pasó lo mismo, más asociado a otras cosas, un momento de tensión interior, y se juntó con otras personas que estaban igual de tensionadas y que en su ritual estaba involucrado el bajemos tensión con el cigarrillo. Entonces él empieza a encasillar, digámoslo ahí, o a caber en ese círculo social. Entonces, ¿qué función cumple en el caso de Cristian, el alterador del estado del ánimo? Baja la ansiedad. ¿Es la única manera de manejar la ansiedad? No, es la manera que encontró Cristian en este momento. ¿En qué va a trabajar Cristian ahora si realmente quiere? Que muy seguramente en eso trabajó Rodrigo también. Y es en buscar otras maneras que sean igual de efectivas sin hacerme el daño colateral que me hace el cigarrillo. Puede ser que Cristian encuentre el deporte, la música, la meditación, no sé, otras cosas que no vayan en detrimento de su salud, pero por ahora se pega a lo que conoce. Además de estos temas de base, por ejemplo, relacionados con la salud mental, ¿hay otras motivaciones de las personas para fumar cigarrillo? Catherine, siempre se asocian las adicciones como, nosotros digamos que en rehabilitación lo llamamos la adicción es la punta del iceberg, es lo que se ve, es el síntoma, pero lo que la genera son otras cosas de base, y básicamente es un malestar emocional que puede obedecer a rupturas, a pérdidas, a una tendencia de personalidad de pocos recursos internos para autoliderarse. Varía dependiendo de la persona, tiene que ver un poquito también los procesos de crianza. Ahora Rodrigo nos preguntó un poquito si tenía que ver la genética, y la genética directamente ya está comprobado que no. Hay un factor predisponente si, por ejemplo, vienes de familia que fumó cigarrillo, pero realmente esa predisposición genética tiene un porcentaje muy bajo de incidencia. Lo que termina haciendo que tú repitas el patrón es la epigenética. ¿Y la epigenética qué es? Las dinámicas
familiares asociadas. ¿Hubo algo más que lo detonó, Cristian, digamos, en su momento, además de este tema de la ansiedad? No, yo diría como, o sea, yo siempre fui muy contrario a eso por la experiencia, como dices tú, de tener en la familia a alguien que fumaba. Pero digamos que yo siento que fue el conjunto de estar, de tener el tiempo libre y más que todo la curiosidad al principio es como decir como, bueno, no afecta al principio, o sea, como que no tengo que preocuparme al principio por eso. Y ya fue que uno o sea, es que es raro porque es progresivo, como es progresivo uno no nota el cambio y no nota como la dependencia de él. Por eso decía, digamos que uno empezaba como que, ay no, pues de vez en cuando con alguien se fumaba uno, entonces ya de vez en cuando no se volvía cada 15 días o cada mes, sino que cada 20 o cada 2 semanas, cada semana. Y eso es la parte biológica, ¿no? ¿Te pasó lo mismo? Pero toma en cuenta que también esa intensidad varía también de la parte económica, o sea, hay una vaina que tenés que pedir el cigarrillo a alguien ahora cuando vos lo puedes comprar y no con solamente uno, dos, tres. Y eso sí cambia el resto. Te compra un cartón y lo tiene allí, entonces no es para toda la semana porque yo me fumo una cajetilla de resulta que el miércoles ya no tiene cigarrillos de un cartón que tenía 10. Pero se me ocurre una idea de preguntarte en esa parte de superación, digamos, de esta parte de los vicios, digo yo, de la adicción, dices tú, hay terapias, o sea, siempre estamos a punto de dejarlo de fumar. Cristian, que lleva los 5 años, está diciendo, oye, pero yo sí quisiera como como dejarlo. que soy un poco más consciente. Entonces uno siempre busca como, ve que es bueno para dejar de fumar. Y cuando uno deja de fumar, ¿y cómo hiciste? Le no, ahí viene lo de la voluntad. Y no, yo dije nada y ya no más, claro. Ahora estamos descubriendo que había unos procesos sociales, mentales, todo para poder llegar a esa madurez de decir no más y no más, no recaer de pronto. Pero me acuerdo que yo usé semillas de cardamomo. ¿Te acuerdas de eso? Eran muy comunes. Entonces uno compraba la cosita y se la metía y dice, cada que tenés ganas de fumar, metete una campanita de ese. Pero entonces, y eso te quita. Entonces cuando se acababa la cardamomo uno prendía un cigarrillo. Igual también hay todo un tema de autonomía, ¿no? Pues como que libre desarrollo de esa personalidad y de lo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? Claro que sí, va a depender mucho como de la estructura de personalidad. ¿Por qué para Rodrigo fue tan, digamos, entre comillas, tan fácil, o digámoslo así, fue necesaria solo la voluntad? Porque su estructura por generación es diferente, ¿ya? Se activaron otros recursos internos, que las generaciones de ahorita no tanto, necesitan otros refuerzos, ¿ya? Entonces eso también tiene mucho que ver y precisamente por eso, ahorita que Rodrigo preguntaba acerca de las técnicas o ese tipo de cosas, por eso es que casarte con una sola disciplina para poder dejar un hábito adictivo no es tan sano. ¿Por qué? Porque no es solamente el síntoma, es que yo uso cigarrillo, es toda la connotación que está debajo de qué encuentras en el cigarrillo que está sustituyendo algo que tú sientes que no te puedes dar. Uno puede hacer para poder dejar los hábitos. Yo fui ciclista muchos años, yo era de las personas que iba para todos lados en la bicicleta, y a mí me gustaba mucho, me encanta mucho la bicicleta. Y cuando yo empecé la universidad en la Autónoma, yo dejé un poco porque no me daba el tiempo. Salí de allí, me metí a donde estudio ahora, que es en Bellas Artes, y me dediqué a andar más en bicicleta. Y durante ese tiempo, digamos que esos primeros tiempos, como 2 años, dejé de fumar mucho, o sea, como que le bajé bastante. ¿Por qué? Porque lo pudiste reemplazar. Porque el ejercicio ayuda mucho, o sea, el ejercicio ayuda mucho. Claro, pero además mira que ese reemplazo tiene que ver mucho con lo emocional. Entonces, si yo consumo cigarrillo para sentirme más libre u holgado emocionalmente porque me siento tensionado, ¿por qué cuando toma la bicicleta puede reducir el cigarrillo? Porque la bicicleta le está dando esa sensación de libertad, pero no le está haciendo daño. ¿Vamos viendo? Esa experiencia también la viví ahora que hablas del deporte. Yo usé durante 8 años Gorgona Malpelo y esa fue una de las razones que también empecé como a decir, ajá, ¿y qué? Porque obviamente tú sales de un buceo y tienes que relajarte. Nosotros salíamos a fumar, 2 o 3 buses y nos sentábamos por allá a fumar el cigarrillo y entonces un instructor dijo, oiga, se van a matar, por Dios, usted viene en una actividad respiratoria tal de una presión y te vas a meter un cigarrillo, ¿no? Entonces
Sí, y O sea, por donde lo veas. Como que entonces así, entonces eso también hace factores para reducir los hábitos Claro. Y además de fumar. uno dice también, o sea, uno le da también culpa, es como que estás haciendo ejercicio, acabaste de hacer ejercicio, es el colmo que te estés fumando un cigarro ahora. Sino que también el problema cae en que cuando lo dejas de hacer, porque yo tuve que dejar de hacer porque tuve una lesión en la rodilla y me estaba complicando mucho andar en bicicleta, o sea, cada vez que cogía la bicicleta me andaba 2 o 3 días cogiendo. Ahí es que uno dice, dejo de tener el hábito que te hacía como medio responsable, vuelves y Perdóname, y te agrego otra cosita ahí del deporte, era que nosotros en Gorgona y Malpelo obviamente no podíamos dejar la basura que llevábamos, no la traíamos. Entonces cuando íbamos a hacer recorridos en Gorgona, llevábamos cigarrillo, efectivamente fumamos, pero la colilla ¿qué? Entonces tocaba metérselo al bolsillo. Tú sabes lo que es llevarse otra vez 5 o 6 colillas en el bolsillo de la manoleta para el barco y uno volverlas a sacar y todo. Uno mismo sentía entonces... el repudio, el olor. Yo todo quiero eso entrar a hablar sobre el tema de vapeadores. Son tan buenos como nos los han vendido, pero de esto hablamos después del focus group de Manuela y una pausa para comerciales. Mi nombre es Ornella Bejarano García, actualmente estudio comunicación social y uno de mis hobbies es seguir las modas y tendencias en internet. Mi nombre es Laura Sofía Alegría, actualmente estudio publicidad y mi hobby es ser modelo. Mi nombre es Geraldine Herrera Castrillón, soy estudiante de comunicación social y mi hobby es el arte. Estoy con un grupo de jóvenes con quienes vamos a discutir por qué será que seguimos fumando. No tengo relación con el humo, pero lo que pienso es que las personas que lo hacen, por ejemplo los vaporizadores, ahora lo hacen como por moda, por seguir las tendencias, por estar acorde con sus amigos y su entorno. De igual forma sé que es caro un vaporizador, entonces al momento de tenerlo pues siguen invirtiendo en eso y en eso y en eso y pues comienzan a quedarse ahí. En mi caso, mi relación con el humo lo he consumido, lo he probado con anterioridad, sin embargo no es algo que frecuente en mi vida, no es algo que yo diga lo hago frecuentemente, la verdad no. En el caso del vapo, la gente dice, no, es que no es como el cigarrillo, no tiene nicotina, ok, pero estás metiendo humo en tus pulmones, ¿sabes? Es agua y en algún momento vas a tener contraindicaciones con eso y en tu salud, ¿no? Entonces considero que también... ¿Te parece más peligroso el vape que el cigarrillo? Yo creo que ambos son igual de peligrosos. Creo que a lo largo de los últimos años la gente te ha metido esta mentira de que no, es que el vape es mucho más saludable, no, es que el vape es esto, pero yo creo que ambos son igual de peligrosos. Yo creo que no hay que romantizar ni normalizar ninguno de los dos. Ambos son muy peligrosos. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues en mi caso, lastimosamente, yo sí consumo habitualmente vaporizador, pues como yo le digo en mi día a día, el vapo. Inició como con unos pods que eran como unos liquiditos que se colocaban y ella me decía como que, ve, mira, me compré esto, pruébalo. Pues uno por curiosidad, como dijo mi compañera, por curiosidad uno empieza, no sé, a llamar la atención, que huele rico, que no sabe feo, como un cigarro. Y lo que me pasa a mí, por ejemplo, pues de pronto personas que a lo mejor sufren de ansiedad, entran a este mundo y no saben el peligro que puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque tú empiezas a tenerlo en tu mano, lo tienes en tus bolsillos y tú no lo sientes como que no, que te falta algo. Aparte de que es un vicio nocivo también para el bolsillo porque es mucha plata. ¿Cuál crees que va a ser la evolución del humo, por ejemplo? Porque como dices, empezó el vaporizador siendo una aliada para dejar de fumar cigarrillos, ¿cierto? En el cigarrillo no es como de que lo puedes hacer en cualquier espacio libre porque huele mal, porque incomoda a la gente, entonces digamos que de pronto te reprimes un poquito más de utilizar esto. En cambio con el vaporizador tú estás libremente por ahí en un pasillo y como no huele mal, como huele rico, sabe rico, en mi caso hay veces estoy en mi habitación, me acuesto, le hago, mientras veo una película, mientras estudio, mientras son cosas así. No solo sabe que es un hábito. 7.500 porque se acabó. Porque se acabó. Sí, uno ya sabe que se fumó 7.500 caladas en 3 días, en 4 días, en 5 días. ¿Vos por qué fumas? Es que no puedo evitar dejarlo, aunque lo he intentado, muchas veces lo he intentado, personalmente, sí es una ansiedad. Lo tengo que tener aquí, que si tengo un caso de estrés, que si tengo un caso de tristeza, etcétera, pues recurro a eso. Pero yo creo que uno también a veces, en mi caso, puedo decirme, no, hoy no va a suceder o vamos a dejarlo hasta aquí. También tener la oportunidad de poner límites, ¿no? De poder decir, no.
Chicas, muchas gracias por compartirme sus experiencias y ustedes y yo nos vemos, por supuesto, una nueva oportunidad aquí en Futuros Asuntos. Retomemos el tema de los vapeadores. ¿Lo has intentado, Cristian? Sí, pero es algo que me parece, es que eso suena feo, pero es como un juego mental, o sea, es como tirarse... Como engañar la mente. Como engañar la mente, sí, porque a mí muchas veces me han dicho, porque no compras un vapeador para que dejes el hábito de fumar porque es algo más liviano. Pero es que la gente no entiende que es que no es que es liviano, o sea, es lo mismo, estás consumiendo nicotina también, que la nicotina es la que te genera la adicción, más que los otros componentes que sí son dañinos, pero es que también no entienden que, bueno, por mi experiencia y por lo que yo he visto, de pronto me puedes corregir, es que el vapeador a corto plazo ha estado demostrando que es mucho más dañino que la nicotina. O sea, a ti te puede dar cáncer el cigarrillo, pero tú te das cuenta que te da cáncer después de los 15 años de fumar. El vapeador, últimamente los estudios, hay jóvenes que han fumado nomás 2 años y ya tienen huecos en los pulmones. Entonces, ¿es tan bueno como parece, Liliana, no, el tema de los vapeadores? Para nada. Socialmente nos han enseñado que no haga tanto daño. Y realmente, como dice Cristian, es un juego mental. ¿En qué sentido? De que el problema no es que haga más o menos daño, el asunto es que no estás siendo consciente de que estás desarrollando una necesidad, un alterador del estado del ánimo, como excusa para no autogestionarte. No es tan bueno el asunto del vapor. ¿Por qué? Porque el humo del vapor, realmente, ¿por qué se llama vapor? Porque es un vapor, y ese vapor lleva humedad a tus pulmones, y entonces hace un deterioro mucho más rápido. Primero. Segundo, a nivel social, el vapeador inicialmente sale como una estrategia para el fumador crónico, para que empiece digamos que le sirva de sustituto temporal, tampoco permanente, al fumador que quiere dejar de fumar. Pero ahorita se ha convertido en la puerta de entrada para los no fumadores para que empiecen a fumar. ¿Ves? Ahora, si empieza con un vapor y sigue con el cigarrillo, y si no sigue con el cigarrillo, sino que sigue con un cigarro de marihuana, ¿qué va a pasar? Entonces, más allá de ser adicto a esto, aquello o aquello, lo mío no es tan grave porque es una sustancia legal, lo mío no es tan complicado porque puedo tener incluso una adicción a un comportamiento, es por qué tú necesitas alterar tu estado de ánimo de manera artificial, cuando tú puedes tener esos recursos internos que te permitan, no que no te pasen cosas que te generen malestar emocional, es que esa es la vida, el asunto es cómo las gestiono. Entonces, si necesito aprender a gestionar mi malestar emocional con un alterador del estado del ánimo, ¿lo voy a lograr? Nunca, ¿ya? Debo empezar a hacer precisamente lo que no quiero hacer. ¿Por qué utilizo el alterador del estado del ánimo? Porque no quiero enfrentar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar mi adicción a cualquier alterador del estado del ánimo? Empezar a gestionarme y enfrentar. Rodrigo, en ese momento, entonces, ¿cómo lo hiciste? Me imagino que con el tema de vapeadores no, pero hablabas ahora, por ejemplo, de las semillas y de todo este tema. Sí, o sea, habían truquitos que le enseñaban a uno un clavo y cardamomo para que dejes... Paquete de regaliz también. Para que dejes la intensidad con el cigarrillo. Pero eso ya estaba aquí... Necesito el humo, necesito fumar, necesito hacerlo, entonces por eso decía, me mastico la semilla, pero después prendo un cigarrillo, porque no voy a estar masticando semillas todo el día, ¿no? Entonces, pero ahorita pensaba en qué me haría volver a fumar, porque pues esa es la aplicación, después de 43 años, ya 7 años sin fumar, ¿qué pasaría si recayera o cómo recaería? ¿Recuerdas que al comienzo dije que había como una especie de soledad, de aliviar un poquito la soledad? Entonces, pues ahora que uno va avanzando en la edad, se va volviendo propicio socialmente que vayas empezando a tener unos estados de soledad, y no sé si ese estado de soledad podría decir, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué me acompaño? Y pues como eso está en la memoria, no, eso no se borra, ¿cierto, doctora? No, pero el recurso interno... No, pero no se borra ahí porque uno lo tiene ahí como una posibilidad de que hubo antes que me ayudó. O sea, ya hay un antecedente donde la soledad te pesa. Pero, y además tengo adicionales que en exámenes que me he hecho médicos, inclusive de pulmón, no tengo ninguna secuela afortunadamente de todos esos años de fumar, entonces pues uno dice, bueno, eso tampoco es que mate de cáncer.
Ojo, con experiencias personalizadas, no generalizadas, como tú decías, un vapeador unas cosas y ya está enfermo en poquito tiempo, ¿no? Pero sí de pronto madurando, ¿qué me haría recaer? Es lo que me tiene a mí, no, yo no voy a ser tan pendejo de volver. Sí, de hecho, yo tengo una experiencia de un amigo cercano con eso. Él fumaba, pues más socialmente no fumaba tanto, pero él fumaba junto a nosotros y él también un amigo que era del parche de ciclistas. Y él hace unos meses, o sea, él dejó de fumar y él ya no recibía ni nada. Y hace unos meses tuvo un accidente grave en el que o sea, en la bicicleta una camioneta se le atravesó y le dañó la cara, o sea, le desfiguró la cara y le repartió el cráneo, le tuvieron que hacer muchos arreglos. Y él estaba muy bajo presión acerca de eso, más que todo por su angustia de cómo se veía y cómo lo veían los demás. Entonces se volvió a recaer. Entonces, ahí eso es complicado, porque es que uno sabe que no es la solución, pero yo no le puedo decir a mi amigo el cual está desfigurado, que está mal, que no tiene nada más de solución, decirle, ve, no lo hagas porque hay mejores soluciones. O sea, yo sé, pero ¿cómo yo le hago entender a esa persona que no? Liliana, ¿cómo abordarlo también entonces desde las familias, además, ese tema? No nos corresponde decirle al otro qué tiene que hacer, es una decisión personal, pero yo cumplo con una parte muy importante, decirle al otro, eso que te está haciendo caer en esa adicción, lo puedes enfrentar de una mejor manera. Entonces ahí vuelve el mismo punto. ¿Realmente fue el accidente en sí quien lo hizo recaer? No, fue toda la presión emocional y el malestar emocional de sentir, primero, que seguramente esa persona tiene muchas dificultades para enfrentar la angustia y la incertidumbre, ¿ya? Entonces, si aprende a gestionar la angustia y la incertidumbre de otra manera, va a entender que no necesita el alterador del estado del ánimo. Pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. A veces hay personas que son un poquito duras diciendo, usted no cambia porque no quiere. No es tan fácil, no es tan fácil. Por eso, de hecho, hay un libro muy interesante que habla al respecto de que no solamente con querer se puede, porque hay una huella biológica, hay una huella de memoria, hay un circuito de placer en el cerebro que está activo y entrenado para responder a esos estímulos que generaron la adicción. ¿Cómo abordarlo entonces con los jóvenes? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Dejar nuestro ego de lado e ir a buscar al especialista que sabe del tema, ¿ya? Entonces a veces, yo no voy donde el psiquiatra porque no estoy loco, yo no voy donde el psicólogo, no, al psiquiatra no va gente loca, va gente muy valiente que quiere terminar con ciertos patrones, ¿ya? Entonces si yo realmente estoy dispuesta a cambiar, hay un principio de la terapia holística que a mí me encanta, que es, desde la terapia holística, toda enfermedad es curable, pero no todo el mundo se cura, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer los cambios de vida que hay que hacer, ¿ya? Entonces, el primer paso es buscar al especialista. ¿Con una cita con psiquiatría o con psicología o con el especialista de adicciones te vas a rehabilitar? No, pero vas a empezar a tener ese acompañamiento que te ayude a ver las cosas de otra manera, no con la visión contaminada que te llevó a la adicción. Entonces ese ya es un inicio. Entonces lo que sí podrías hacer de recomendarle a tu compañero es, hey, busca ayuda, no estás solo. Eso iba a comentar allí, discúlpame, Katy, es porque tal vez él, al encontrar casi la muerte y revivir, dijo, yo ya no tengo sentido de vivir, pues puede ser un sentimiento de culpa de eso y definitivamente sí necesita ayuda profesional para salir de esa parte. Liliana, Rodrigo, Cristian, gracias por acompañarnos en Asunto de Familia. A usted. Gracias por no fumar.